arrepentirnos de nuestros pecados, no justificarnos y decir, no, pero porque mirá mi familia y yo vivo de esta manera, porque mis padres, mi abuelo, por lo malo que me pasó. Entonces me justifico y no me arrepiento. Y contra eso sí Dios se enoja, porque no estamos diciendo la verdad. Estamos haciendo una imagen que no es real. Por eso es que Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Estaba todo hermoso, ¿no? Acá lo vemos porque es muy tradicional el llevar flores, el decorar, el limpiar la tumba de los familiares que fallecieron, ¿no? Obviamente. Se decora muchísimo y vos ves y decís qué linda las flores o en la temporada que ponen las luces, ¿no? Y está todo decorado y se ve lindo. Pero adentro de la tumba, ¿qué hay? Hay muerte, hay pudrición, no hay vida. Entonces, Jesús no quiere que aparentemos, ¿no? Comparándolo a esto, a un árbol, no quiere que nos veamos como un árbol verde, frondoso, muy bonito, pero sin fruto. No, Él quiere que lo que no se ve realmente esté sano para que después podamos dar fruto. Y eso, hermanos, lleva tiempo. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Amén, que Dios haga milagros y cambie nuestra mente y nuestro corazón y hagamos un cambio radical en nuestra vida. Pero lo que realmente nos sostiene en Cristo es echar raíces, ¿sí? Para este año vamos a comenzarlo con este versículo. Juan 15:4 dice, voy a leer la NBI, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, lo que creemos humanamente que es fruto, a veces es decir, bueno, tengo un logro económico, alcancé una carrera, pude comprar la casa, pude comprar el auto, no sé, lo vemos todo por obtener cosas, ¿no? Obtener un título, ser conocido, lo vemos de esa manera dar fruto. Pero lo que realmente es dar fruto en el reino de Dios es permanecer en Él. Y el fruto nuestro es que nuestros hijos, nuestras generaciones conozcan a Cristo. Que nosotros mismos podamos contagiar a otros para que conozcan a Cristo. Eso es dar fruto en el Señor. Que muchas personas, así como nosotros somos una familia, mira, ¿cuántas familias hay? Hoy faltaron algunos, otros están de vacaciones, otros están ahí luchando con la nieve, con el auto, pero somos normalmente entre 10 y 15 familias. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, comenzamos en casa con un grupito de personas y vamos creciendo, vamos haciendo que el reino de los cielos se siga extendiendo. Y esa es la voluntad de Dios, que muchos puedan conocer a Cristo, que sean salvos, ¿sí? Cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos regala la salvación, ¿sí? Pero después viene un proceso de santificación, que Dios va trabajando por medio de su Espíritu internamente. Va trabajando en nuestro interior, pero eso se va a hacer visible hacia nuestro exterior por medio de nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras acciones. Es visible, pero Dios quiere trabajar en nosotros de tal manera que podamos estar firmes y no podemos hacerlo por nuestros propios medios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestra fuerza de voluntad, decir yo puedo, yo resisto, yo aguanto porque soy fuerte. Y a veces hacemos eso. Yo soy de esos, porque cuando vine al Señor, yo decía, yo puedo. Vengo de una familia rota, entonces me enojé demasiado con mi papá porque él había fallado, había sido infiel a mi mamá y eso cuando se descubrió destruyó la familia.
Entonces yo estaba completamente amargado, enojado con mi papá, tenía rencor y esa raíz de amargura lo que había generado en mí era autosuficiencia. Comencé a trabajar en el oficio que hasta hoy me sostiene, cortando carne, y yo empecé limpiando el lugar, barriendo la grasa que cae del piso. Pero miraba a la gente que trabajaba con cuchillo, que ganaba mucho más, ganaba el doble que yo. Entonces yo decía, soy sano, tengo mis 2 brazos, mis 2 piernas sanas, tengo que aprender, porque yo puedo. Y me paré en mi fuerza, me paré en mi orgullo, y lo logré. Pero esa fuerza un día se acabó. Esa fuerza se agota porque es una fuerza humana. Pero cuando nosotros rendimos esa fuerza, rendimos nuestra capacidad, rendimos nuestra sabiduría, viene la fuerza de Dios en favor nuestro. Y eso es lo que me ha hecho permanecer y nos ha hecho permanecer como matrimonio en Cristo. Ya estamos llegando a los 20 años de estar en Cristo. De hecho, bueno, para fin de año nos saludamos a la familia y hemos atravesado, como siempre contamos, diferentes situaciones muy difíciles, pero nada nos apartó de Cristo, nada nos apartó de la iglesia, ninguna dificultad, ninguna prueba. ¿Por qué? Yo le decía a mi cuñado, gracias porque vos me llevaste a Cristo. No me llevaste solamente a la iglesia. Vos me llevaste a Cristo. Y como llegamos a Cristo, las pruebas no nos pudieron apartar. Las pruebas no nos pudieron alejar. Entonces, y él se emocionaba porque pasó tanto tiempo, ¿no? Y que pueda yo recordarle esto, que él fue un instrumento al invitarme a la iglesia. Él me dijo, si vos querés que tu familia esté bien establecida, Cristo tiene que ser el centro. Dios tiene que estar en el medio. De esa manera tu familia no va a caer. Esa fue toda la predicación. Cocinando unos chorizos a la parrilla. Me acuerdo. Entonces, si vamos a Cristo, si nos conectamos a Él, somos invencibles. Porque contamos con su poder, con su favor, con su gracia. No quiere decir que todo va a ser color de rosa y nunca vamos a tener un problema, una dificultad. Pero sabemos que Él va a estar con nosotros en medio de cada proceso. Amén. Entonces, leímos Juan 15:4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sí? A veces creemos que permanecer en Cristo es estar en la iglesia. Y tristemente no es solo eso. Es que Cristo tiene que estar en mí. Como hablábamos, ¿no? Podemos generar una apariencia, hablar de que somos, hacemos y vivimos de una manera. Pero en la práctica, ¿eso es real? ¿No? Muchas veces el que más se vende y dice yo hago esto, ¿no? ¿No les pasó? A mí me choca un poco porque a veces la gente que más dice no, yo hago todo de corazón porque lo siento y quiero ayudar a la... Y después eran puras palabras. Entonces, que nuestros hechos, que la vida de Cristo en nosotros hable en acciones. Se hace visible nuestra fe. ¿Sí? No, tampoco es, no, yo tengo a Cristo pero no lo demuestro. No, soy un agente encubierto. Nadie va a ver la obra de Cristo. Sí, la palabra, el apóstol Pablo nos dice, somos cartas abiertas. La gente nos va a leer nuestra vida. El Evangelio es práctico y se comparte conviviendo, compartiendo con los hermanos. No es solamente que damos una lección y enseñamos, bueno, Jesús hablaba, hacía, decía, actuaba y nos vamos a casa y vivimos como nos parece. No, el Evangelio se vive día a día, momento a momento, en las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo vamos a actuar con las personas que nos caen bien y con las que nos caen mal? ¿Cómo vamos a responder
Ahí mostramos el fruto del Espíritu Santo, el fruto de Dios. Ahí mostramos si realmente Jesús está permaneciendo en nosotros. Y ¿saben qué? Nuestra carne, nuestra naturaleza no quiere que Jesús permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos que empezar a morir. Al egoísmo, a la revancha, a tenerme a mí por prioridad antes que a otros. Entonces decimos, no, con ir el domingo a la iglesia ya está bien, estoy permaneciendo en Cristo. Con leer un poquito la Biblia y ya está, ¿para qué tanto voy a investigar? ¿No? Entonces eso es permanecer dentro de la iglesia. Pero distinto es que Cristo permanezca en nosotros. Y esa vida es la que marca la diferencia, porque es Cristo en nosotros a través de su Espíritu. Y de esa manera somos transformados. De esa manera echamos raíces. Estamos conectados con el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo hace una analogía, ¿no? Bueno, él lo dice con el olivo, ¿no? Que el olivo original es Israel, ¿sí? El pueblo escogido por Dios. Como Jesús vino a ellos y ellos lo rechazaron, dice que Dios ahí nos abre la puerta a los gentiles, a lo que no éramos pueblo original de Dios. Y somos una rama de olivo injertado, ¿sí? Que también recibimos la misma vida de Jesús, pero el olivo original es Israel. Dios nos dio la oportunidad de ser injertados en su pueblo. Y nos llama pueblo. No hay un pueblo de segunda. No hay cristianos de segunda. Somos hijos de Dios. A todo el que cree en Cristo, en Jesús, ¿sí? Dios nos dio la oportunidad y la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Bueno, eso se entiende. Entonces, todos somos hijos cuando lo reconocemos a Él. Ahora, fuimos injertados, ¿sí? Pero puedo poner una rama en el árbol, ¿sí? Quiero que se lo imaginen. Puedo poner una rama en el árbol. Y tal vez, bueno, la decoro, la ato, la envuelvo, ¿sí? Pero si esa rama no está bien injertada al árbol, ¿qué va a pasar? Se seca, se muere. Y de la misma manera nosotros, ¿no? Y la rama está, permanece en él, en el árbol. Pero la vida no está llegando, porque no se conectó. Y de la misma manera nosotros tenemos que asegurarnos de permanecer en la iglesia, pero que Cristo permanezca en nosotros. ¿Y cómo se hace visible? A través de la vida. Porque al principio voy a estar verde, me enchufaron ahí y bueno, está todo lindo. Pero después me voy a empezar a secar si no está fluyendo esa savia de vida. Y encima no va a haber fruto porque no hay vida. Entonces eso se hace visible en nuestra vida si Cristo está en nosotros también. No es solamente que estemos en la iglesia, que participemos en las actividades y que está buenísimo, que la pasamos bien. Pero Cristo tiene que estar en nosotros también. Tiene que morar Cristo en nosotros. De esa manera podemos dar fruto. Me encanta Juan 15, todo el capítulo. Fruto que perdure, un fruto eterno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero también quiero compartir, también conectado a esto, ¿sí? En Efesios 3:14, la Nueva Traducción Viviente, es el apóstol Pablo hablándole a los efesios. Bueno, él les habla y les dice, ¿saben por qué estoy sufriendo persecuciones, castigos? Porque lo azotaron un montón de veces con látigos, lo encarcelaron, pasó de todo, hasta naufragios. De todo pasó el apóstol Pablo, y en los primeros versículos de este capítulo él explica, yo lo hago porque Cristo me lo reveló. Cristo me reveló el misterio de la salvación. Cristo me mostró, me reveló que mi misión en la vida
es compartirle el evangelio, la buena noticia a los gentiles, a los que no eran pueblo. Él era judío y como se presenta, un judío de pura cepa, del linaje más puro que había, de los religiosos más religiosos que había, él venía de ahí. Pero todo eso lo tengo por basura, por conocer a Cristo, dice él, ¿no? Y él les habla y les dice, todo esto lo paso a propósito, lo hago, este sufrimiento, porque vale la pena que ustedes conozcan a Cristo. Entonces, poniéndonos en contexto, ¿no? de este capítulo, él dice en Efesios 3, 14, habla de la grandeza de Dios, del poder, del amor de Dios. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Cómo son los recursos de Dios? Inagotables, no se terminan. No se terminan. Dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Bueno, vuelvo al comienzo que dice, él meditaba en esto, en el poder, en la grandeza de Dios y mirando la creación, todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y cuando nos ponemos a ver, a mí me fascinan los documentales, ponemos a ver la creación, las montañas, o salís, ¿no? Que te muestran el espacio, cómo está conformado el sistema solar, las constelaciones, y vos decís, somos una hormiguita, ni a una hormiguita llegamos a ser en el cosmos, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos amó siendo insignificantes. Dios el Padre entregó al Hijo para salvarnos. Cuán grande es el amor de Dios. Ahora, también dice que esos recursos inagotables que Él pedía, que venga esa fortaleza al ser interior por medio del Espíritu Santo. Si estamos sanos internamente, va a haber fruto en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que nos fortalezcamos en el Espíritu, ¿sí? Que seamos fuertes espiritualmente. Y esa fortaleza espiritual, que es el Espíritu Santo en nosotros. A veces, ¿no? Lo vemos mucho en los medios, en los famosos. No, esta persona tiene mucha espiritualidad, ¿no? ¿No se escucha? Y porque visitan los de yoga o hacen meditación. Y la palabra nos llama a meditar en la palabra de Dios, no en otra cosa. ¿Sí? Esas meditaciones que hacen son apertura espiritual a los demonios. No es a otra cosa. Esa iluminación que dicen. Los chakras, la buena vibra, todo eso son mentiras de Satanás. ¿Sí? No quiere decir que porque diga buena vibra, buena onda, estás... No. Pero si vos crees que las cosas pasan porque vos estás meditando y el universo te va a dar algo bueno, eso es una mentira. Porque el único que conoce nuestros caminos es Dios. ¿Sí? Y como hablábamos la semana pasada, nuestros pensamientos, nuestros planes nos parecen buenos, pero Dios sabe qué es lo que nos conviene. Y Él nos abre el camino que Él quiere para nuestra vida. Ahora, estar fuerte espiritualmente es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron qué simple que es la palabra de Dios? Qué simple que es el Evangelio. Es estar lleno de Él. ¿Cómo nos llenamos? Reconociéndolo, pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Señor, dame tu Espíritu, dame gracia, dame sabiduría. Aquel que está falto de sabiduría, nos dice la palabra, pídala y Dios se la va a dar en abundancia. Pero que pidamos con fe, creyendo, no dudando. Oh, no sé si Dios me va a dar sabiduría.
no sé si voy a poder. Bueno, sí, y después no. Pidamos creyendo, con fe, que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y que sus recursos, como acabamos de leer, son inagotables. Ahora vamos al punto. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Cristo? Va a habitar. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Sí? A medida que confiamos en Él. Es decir, hay un proceso. Y yo esto lo viví cuando comencé. ¿Sí? ¿Por qué? No toma el control completo de nuestro corazón de una, porque no lo soltamos al control. Porque decimos, bueno, confío en que Dios me va a bendecir espiritualmente. Confío en que Dios me va a sanar. Confío y así en diferentes áreas. Pero por ejemplo, a mí me costaba confiar en la economía. Entonces yo decía, no, yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que hacer horas extras, tengo que, donde sale un trabajito, ir para poder progresar. Y sí está bien esforzarse. Es nuestra parte, pero no desmedidamente. ¿Sí? Está bien. Hay momentos, hay tiempo de esfuerzo. ¿Sí? Pero yo lo hacía porque estaba confiando en el dinero y no en Dios. Hasta que solté esa confianza que tenía en mí y la deposité en Cristo. Y me pasó en un momento que compartía el testimonio en la iglesia, ¿no? Estábamos haciendo remodelaciones en casa y bueno, compramos pintura y esto y lo otro. Y después se terminó el dinero. Y me sentí desprotegido. Me sentí desnudo, digo, no tengo más plata. ¿Ahora qué hago? Pero entendí en ese momento que el Señor era quien me proveía todas las cosas. Y descansé. No quiere decir que vamos y gastamos todo y bueno, Dios va a proveer. No, eso no. Con sabiduría. Pero en ese momento Dios permitió esa situación para que yo pueda confiar en Él. Y darme cuenta que estaba confiando en mi trabajo y en el dinero antes que en Él. ¿Sí? Entonces, solté esa área y ahí pude descansar. Y siempre comparto esto, que ahí aprendí ¿a qué? A descansar. Cuando hay poco trabajo, descansamos. Cuando hay mucho, hay que trabajar. Y vamos a trabajar contentos. Aunque no es tan lindo levantarse a las 4 de la mañana, pero vamos a ponerle las mejores ganas. Entonces, pero descanso cuando tengo que descansar y cuando me tengo que esforzar, me esfuerzo. Pero eso pasó en mi vida a través de esta situación, de decir, no voy a confiar en el dinero, no voy a confiar en el gobierno, no voy a confiar en mi jefe, en la empresa, que mi vida depende de Él. No, mi vida depende de Cristo. Y sus recursos son inagotables. Él me va a proveer lo que yo necesito. Y cuando nosotros estamos con esta confianza, descansamos y podemos ver las cosas con claridad. ¿Sí? Porque eso hace el enemigo. Todo que sea ¿qué? Rápido, tenés que tomar decisiones rápido y si no progresaste rápido estás mal, ¿no? Y ese espíritu se mete en la iglesia, ese pensamiento. Si estás 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años en la iglesia y no creciste, no te ves muy espiritual, no tenés mucha fe. Dios no te llamó a esto. Y son mentiras que el enemigo, el diablo va metiendo para desanimarnos espiritualmente. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría para ver qué pensamiento dejamos anidar en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque eso después va a ir trabajando y nos va a ir desanimando. Por eso es que necesitamos confiar plenamente, ¿no?, en Cristo, para que habite en nuestro corazón, dice, a medida que ustedes
confíen en Él. A medida que vamos descansando y confiando más áreas de nuestra vida en Cristo, vamos a descansar más. Amén. Amén. Dice, versículo 17, entonces, sí, ya lo leímos, en el punto era, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Sí? Necesitamos tener raíces profundas en Cristo. ¿Y eso cómo lo adquirimos? Vamos a adquirirlo así a través de experiencias. Sí. Y eso me marca el amor de Dios, recibir su perdón. Eso marca mi corazón. Pero lo que realmente hace una raíz es la palabra de Dios. Porque mi experiencia también puede estar ligada a mi estado de ánimo. Hoy me siento un hijo de Dios, que Dios me escogió, que Dios tiene planes grandes y que me va a usar gloriosamente. Ya el otro día me siento un gusano porque pequé, porque equivoqué, porque la embarré. Y no, ¿qué Dios va a hacer conmigo si mira lo que soy? Ya volví a pecar de la misma manera que caigo siempre, ¿no? Y ese es nuestro estado de ánimo. Pero si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos va a fortalecer para que tomemos el camino nuevamente. Entonces, esas raíces se hacen profundas, se cimentan a través de la palabra de Dios, ¿sí? A través de conocer las Escrituras. Bueno, aprovecho y que el domingo pasado me olvidé de decirlo, lo compartimos en el grupo, animamos a que todos puedan hacer este plan de lectura bíblica, es del Nuevo Testamento, la aplicación es muy práctica, tiene videos que también nos enseñan sobre el contexto. ¿Era completa? No era de... es completa también este año. Bueno, entonces nos da el contexto de los libros, de lo que estamos estudiando, y hay cosas profundas que nos enseñan en esos videitos que no las entendemos solamente con leer la Biblia. Es un complemento demasiado rico. Así que los animamos a que puedan leerlo, que puedan escucharlo. Nosotros, por ejemplo, a la mañana nos levantamos, tomamos mate y ponemos ahí y vamos escuchando la palabra, meditando. Entonces, en el momento, algunos los que pueden usar auriculares en el trabajo, pueden escucharlo, como les quede cómodo, pero llenarnos de la palabra. Eso va a hacer que tengamos raíces fuertes en el amor de Dios. Amén. Amén. Y eso nos va a hacer permanecer en Él. Para que se mantengan fuertes. Versículo 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde, dice, a todo el pueblo de Dios. Es decir, necesitamos comprender. Nos corresponde a nosotros. Es nuestro derecho, pero también es nuestro compromiso de conocer qué. Dice a todo el pueblo de Dios. Nos corresponde a todo el pueblo de Dios conocer cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. ¿Sí? Y eso lo podemos recibir a través de experiencias, pero también lo vamos viendo a través de la palabra, la misericordia que Dios tuvo, cómo perdonó a las personas que pecaban continuamente, y lo hace con nosotros, ¿no? Al escuchar testimonios de personas que se convierten a Cristo y su vida es rotundamente transformada. Entonces, conocer la profundidad del amor de Dios. El versículo 19 dice, este es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Y muchas veces nos pasa que hablamos de situaciones, de historias bíblicas, de testimonios, y decimos, qué grande que es el amor de Dios, cómo tuvo misericordia. O si lo hemos experimentado y realmente reconocemos que Dios fue tan grande su amor que nos amó y nos perdonó de los pecados,
que cometimos. Y de hecho, cada vez que conocemos más de Dios, cada vez que conocemos más de su palabra, ese amor lo vamos viendo un poquito más grande. Porque se va ampliando nuestra mente, se va ampliando nuestra percepción. Entonces, no nos vemos más santos, si bien Dios nos va santificando, sino vemos de dónde Dios nos sacó y de los pecadores que éramos. Eso nos lleva a ver el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo Dios nos limpia del pecado? Entonces, nos mantiene reconociendo nuestra naturaleza. Si me esfuerzo, si huyo del pecado, lo hacemos, ¿sí? Pero eso no me lleva a creerme más santo que los otros. Sino decir, Señor, yo soy pecador y te necesito todavía más. Todavía más te necesito. Porque cuando llegamos a Cristo, primero el Señor nos limpia de lo más visible, de los pecados más groseros, ¿no? De los vicios, las adicciones, de cosas que son demasiado visibles. Pero después Dios empieza a trabajar internamente y comienza a trabajar en el orgullo, en el egoísmo, en la envidia. Ah, no, los cristianos no tienen envidia. Dios no se ve, pero eso puede estar ahí. Y Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, en eso que no se ve, en las raíces. Y de esa forma podemos cambiar, podemos desarraigar lo que no es de Cristo. Esas raíces de amargura podemos sacarla, esa obra la hace el Espíritu Santo, y poner una nueva raíz que es en Cristo, una nueva vida, una nueva creación en Cristo. Y de esa manera somos sanos en Él. Ahora, que podamos experimentar el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo por completo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Sí? Entonces decimos, la palabra nos dice que vamos a ser plenos en Él a medida que vamos confiando, que le vamos entregando nuestra fuerza, le vamos rindiendo nuestra capacidad, vamos descansando, entregándole áreas de nuestra vida. Ahí Cristo va reinando, va tomando control en nuestro corazón y podemos ver más grande su amor. Nuestra percepción se amplía, ¿no? Es como el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? ¿Miraban? ¿Ninguno miraba el Chavo del Ocho? ¿Qué decía el Chavo del Ocho? Esta es profética. ¿Qué decía el Chavo del Ocho? Le preguntaban, ¿cómo es el mar? Así decía él, porque él lo veía en la tele. Entonces para él, su percepción que el mar era así, ¿no? Entonces nosotros también podemos tener una percepción de cómo es Dios según lo que vivimos. Pero cuando comenzamos a llenarnos de las Escrituras, esa percepción se comienza a ampliar y lo vemos realmente, ¿no? Y cuando vos vas al mar, los que tuvieron la oportunidad, ves que es inmenso. Cuando vas a una montaña, ¿no? Porque la vemos por fotos, pero si tenemos la oportunidad de ir a una montaña, ves y te das cuenta que es inmenso, que es grandísimo. Y ahí tu percepción se amplía, ¿sí? Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Comienza a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar a Cristo. De esta manera echamos raíces en su amor, porque conocemos más y más a Cristo. No es solamente conocer las Escrituras como una información, porque hay mucha gente que puede estudiar la Biblia como libro histórico, porque lo es. Son libros históricos. Son cosas que pasaron en determinado lugar y de hecho los arqueólogos van y buscan y encuentran las cosas que marca la Biblia, que a veces están detalladas, tan específicas las ubicaciones, que van a un lugar y lo encuentran rapidísimo. Y están las muestras que todo lo que la palabra de Dios, la Biblia dice, es real. Y Dios lo hizo así. Ahora, para que podamos
ser completos en la plenitud de la vida y del poder de Cristo. Me encanta que no solamente dice la vida de Dios, sino también el poder. Y a veces creemos que es solamente para vivir bien el Evangelio o el congregarnos o el asistir a la iglesia. Pero no es solamente para que nos vaya bien, sino que es para que el poder de Dios actúe en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ¿a dónde mora? En nosotros. Entonces, si ese poder que lo resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros, ¿cómo vamos a ser débiles? ¿No? No podemos, no deberíamos ser débiles. Pero eso pasa porque vemos el poder de Dios como el Chavo del Ocho al mar. Lo vemos chiquitito. ¿Sí? Tenemos que ampliar nuestro conocimiento de las Escrituras para realmente ver el poder de Dios como realmente es. Y de esa manera vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo, lo vamos a asimilar y lo vamos a vivir. Ese poder de Dios no solamente va a transformar nuestra vida, sino que Dios quiere transformar vidas a través de la nuestra. No solamente de nuestro testimonio, y vamos a contar, bueno, Dios hizo esto, hizo lo otro en mi vida, sino también a través de cómo vivimos, cómo expresamos el amor de Dios en nuestra familia, en casa. Se hace visible el poder de Cristo, ¿no? Y a veces necesitamos el poder de Cristo para situaciones, para nuestras reacciones. Cuando me enojo, ¿qué hago? Quiero patear todo. Ayer en casa no andaba el microondas. ¿Sabe cómo me enojé? Nuevo. Le quería agarrar. Pero no. Señor, dame de tu paz, de tu amor, de tu poder. Porque hay situaciones que te enojan. Bueno, lamento decepcionarlos. Me enojo. Entonces, necesitamos a Cristo. Porque ahí ese poder hace que podamos tener dominio propio y sujetar nuestra carne. Y no hacer cosas de las que después tenemos que arrepentirnos. No decir cosas de las que después tendremos que arrepentirnos. Entonces, ese poder tenemos que creer que mora en nosotros, ¿sí? Y cuando en los versículos anteriores dice que more Cristo en nuestros corazones, en el 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. La palabra que usa para habitará es la palabra, hoy viene afilado, Ikeo, ¿sí? Es una palabra griega que dice, se usa en el concepto de residencia permanente o morada, ¿sí? Hay otra palabra que es similar, que es paroikos, que también se usa en situaciones similares, pero que significa habitar cerca de o extranjero residente. ¿Sí? No pertenezco acá, pero vivo acá. Y es lo que somos acá en Polonia, ¿no? Somos extranjeros. Pero Dios no quiere que en Él seamos extranjeros. Él no quiere ser un extranjero en nuestro corazón. Él quiere habitar. Él quiere hacer una morada. Él quiere que nuestro corazón sea una residencia permanente para Él. Amén. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros. Que nuestro corazón no sea un lugar de visita. No es un hotel. Bueno, hoy viene Jesús, preparo todo y hoy me visita. No, Jesús quiere que nuestro corazón sea un hogar, sea su casa. El lugar
de residencia permanente. Que Cristo todos los días esté en nuestro corazón. Y esto es lo que nos va a llevar en este año a echar raíces fuertes en Cristo, en su amor, en la palabra. Es lo que nos va a cimentar en Cristo, para cuando vengan las situaciones difíciles, poder estar firmes y eso no me derribe. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar.